Hay un dolor silencioso, sin marcas visibles, que corroe desde dentro. Es cuando el silencio emocional se instala lentamente, casi imperceptiblemente, y de repente te das cuenta de que el dolor del silencio pesa más que la ausencia física. No es la distancia lo que duele primero, sino la falta de palabras, de respuestas, de presencia emocional. Es ese vacío en el corazón que surge cuando alguien está ahí, pero no está realmente ahí. Quizás conozcas bien esta sensación. La persona permanece cerca, la rutina continúa, pero algo ha cambiado. La distancia emocional se manifiesta en pequeños detalles, mensajes que no llegan, conversaciones inconclusas, miradas que ya no se encuentran. Y lo que queda es un sufrimiento silencioso, una angustia interior difícil de explicar, porque no hubo una despedida clara ni un motivo explícito. Lo más cruel es que el silencio crea preguntas sin respuesta, alimenta la distancia emocional y hace que la mente te perjudique. ¿Hice algo mal? ¿He dejado de ser importante? Esta dolorosa ausencia no grita, pero resuena en el corazón herido, transformando la vida cotidiana en un campo minado de expectativas frustradas y un abandono emocional velado. En este contenido hablaremos sobre lo que casi nadie te enseña a afrontar: el impacto emocional del silencio, el agotamiento de intentar mantener relaciones en soledad y la carga de sentirte invisible para quienes deberían preocuparse. Más que comprender el problema, aprenderás a defenderte, a proteger tu propia paz y a evitar perderte intentando llenar el vacío que la otra persona decidió dejar. Si alguna vez has sentido que el silencio duele más que cualquier despedida, quédate conmigo. Lo que venga después quizá no cambie a la otra persona, pero puede transformar por completo cómo te cuidas en ese silencio. Esperar un simple mensaje puede convertirse en una prueba diaria de resiliencia emocional. Al principio podrías intentar justificarlo. La persona debe estar ocupada, pero con el tiempo el silencio emocional deja de ser circunstancial y empieza a doler. El dolor del silencio crece cuando la expectativa se vuelve rutinaria, creando un vacío en el corazón difícil de ignorar. No es solo la ausencia de la palabra, es la sensación de no ser una prioridad. Este tipo de espera es agotadora porque alimenta un sufrimiento continuo y silencioso. Revisas tu teléfono más a menudo de lo que quisieras, relees mensajes viejos e intentas encontrar señales de que aún importas. La distancia emocional no se produce de golpe, se instala lentamente, mientras la dolorosa ausencia se convierte en parte del día. Y lo peor, nadie ve esta lucha interna. Hay algo cruel en esta dinámica. El silencio impide una reacción clara. Si hubiera una respuesta dura, un final explícito, el dolor cobraría forma. Pero el silencio crea una angustia interna constante, porque no sabes si persistir, esperar o alejarte. Esta distancia emocional confunde, atrapa y hiere el corazón herido de quienes aún intentan mantener la conexión. Una práctica sencilla para empezar a protegerte es establecer límites internos. Por ejemplo, reserva conscientemente un tiempo para esperar antes de involucrarte emocionalmente en la ausencia de la otra persona. En lugar de revisar el teléfono cada 5 minutos, dedica ese tiempo a algo concreto. Un paseo corto, leer un capítulo de un libro, etc. El coraje de ser odiado incluso escribe lo que te gustaría decir, incluso si nunca lo envías. También ayuda a observar patrones, no promesas. Quienes desean conectar lo demuestran, incluso con pequeñas acciones. Cuando la espera se convierte en la norma, es señal de un abandono emocional encubierto. Reconocer esto no es debilidad, sino lucidez. El silencio emocional repetido comunica algo, incluso cuando nadie lo verbaliza. Y quizás lo más importante aquí es comprender que esperar demasiado por alguien que guarda silencio puede ser costoso. El vacío en tu corazón no surge porque sientas demasiado,
sino porque te estás dedicando solo a ti mismo. Este agotamiento emocional comienza con la espera y prepara el terreno para el siguiente impacto: sentirte invisible incluso estando cerca. Hay un dolor peculiar en compartir el mismo espacio con alguien y, sin embargo, experimentar silencio emocional. La persona está ahí, sentada a tu lado, pero parece distante, como si estuviera en otro mundo. Esta distancia emocional no implica kilómetros, implica falta de atención, escucha e intercambio. El vacío en el corazón surge precisamente de esta contradicción: proximidad física sin presencia emocional. Con el tiempo, esta situación alimenta un sufrimiento silencioso difícil de explicar a los demás. Al fin y al cabo, todo es normal, dicen, pero por dentro la angustia crece porque sientes que tienes que competir por espacio con el móvil, con el cansancio o con la indiferencia. La ausencia que duele no es la desaparición, sino el desinterés diario que hiere el corazón. Lo más confuso es intentar comprender cuándo empezó. No hubo una pelea clara, ni una despedida. Solo conversaciones breves, respuestas vagas y un silencio que llena la habitación. Esta distancia emocional te hace cuestionarte constantemente, creando una sensación constante de abandono emocional, incluso sin palabras duras. Una forma práctica de abordar esto es observar cómo te sientes después de las interacciones rutinarias. ¿Te llenan de energía o te agotan? Si la presencia de la otra persona te deja más cansado que reconfortado, es una señal importante. Empieza poco a poco. Propone conversaciones directas, sin acusaciones, usando frases como «yo siento», en lugar de «tú nunca». Esto ayuda a romper el ciclo del silencio emocional. También es crucial recuperar espacios donde realmente te vean. Esto podría ser un grupo de lectura, una actividad física o incluso reuniones semanales con alguien que sepa escuchar. Libros como Los Cuatro Acuerdos, las obras de Don Miguel Ruiz, ayudan a fortalecer la percepción de la autoestima, reduciendo la dependencia emocional de quien se distancia. Sentirse invisible cuando la otra persona está cerca es más agotador que simplemente mantener la distancia, porque en ese caso sigues intentando demostrar que mereces atención. Este esfuerzo constante prepara el terreno para algo aún más pesado: el impacto de conversaciones que nunca llegan a concretarse. Hay conversaciones que se atascan en la garganta y pesan más que las conversaciones abiertas. Cuando se instala el silencio emocional, impide el diálogo y transforma los sentimientos en acumulaciones peligrosas. Piensas en lo que te gustaría decir, ensayas mentalmente, pero la oportunidad nunca llega. Este bloqueo crea un sufrimiento silencioso que crece en la oscuridad, alimentando el dolor del silencio día tras día. El problema es que lo que no se dice no desaparece, simplemente se transforma, se convierte en angustia interior, tensión constante y un vacío en el corazón que desafía toda explicación lógica. La distancia emocional se fortalece precisamente donde deberían existir las palabras, y sin darte cuenta empiezas a cargar solo con el peso de mantener algo que ya ha perdido su reciprocidad. A menudo evitamos estas conversaciones por miedo al resultado. Miedo a escuchar algo que confirme un abandono emocional o revele una ausencia que duele más de lo que imaginábamos. Pero el silencio también responde, solo que de forma cruel. Desgasta lentamente un corazón herido, creando interpretaciones, suposiciones e inseguridades que podrían evitarse con claridad. Una práctica sencilla para empezar es escribir lo que dirías si tuvieras el valor o el espacio. Esto no es para enviar, sino para organizar tus sentimientos. Pon por escrito lo que te duele, lo que te falta y lo que anhelas.
Este ejercicio reduce el impacto del silencio emocional y te ayuda a darte cuenta de si aún hay espacio para el diálogo o si la distancia emocional ya se ha arraigado. Otra estrategia es elegir el momento oportuno y proponer una conversación objetiva, sin andarse con rodeos. Algo como: me doy cuenta de que nos hemos distanciado más y esto me ha afectado. Libros como Comunicación no violenta, los métodos de Marshall Rosenberg, ayudan a estructurar este tipo de diálogo sin confrontación, reduciendo la posibilidad de que surjan más sentimientos heridos. Cuando las conversaciones nunca ocurren, no solo se pierde el diálogo, sino también la oportunidad de adaptarse y reconectar. Este vacío acumulado cobra su precio emocional y prepara el terreno para un dolor aún más intenso. Comprender por qué el silencio duele más que una despedida clara. Una despedida clara, por dolorosa que sea, cierra ciclos, pero el silencio emocional deja puertas entreabiertas que nunca se cierran del todo. Ahí es donde el dolor del silencio se hace más intenso, porque no hay punto, solo elipses. Esta dolorosa ausencia mantiene el corazón aferrado a la esperanza, alimentando un sufrimiento silencioso que se prolonga indefinidamente. Cuando alguien se despide con palabras, el dolor es directo, casi sincero. Pero el silencio crea un vacío en el corazón lleno de dudas. No sabes si seguir adelante o esperar. Esta distancia emocional confunde los sentimientos e intensifica la angustia interior, porque la mente intenta llenar los vacíos con explicaciones que casi nunca ayudan. Lo más cruel es que el silencio no asume la responsabilidad, no explica, no confronta, no ofrece un cierre. Esto genera un profundo agotamiento emocional, ya que uno sigue revisitando recuerdos, intentando comprender dónde empezó todo a salir mal. Este desapego emocional silencioso transforma la vida cotidiana en un espacio de constante inseguridad. Una forma práctica de afrontar esto es crear tu propio cierre, incluso sin la participación de la otra persona. Puede ser un ritual sencillo: escribir una carta que no se enviará, organizar fotos antiguas o incluso cambiar hábitos relacionados con esa relación. Estos gestos ayudan a reducir el impacto del abandono emocional y te devuelven parte del control que has perdido. También es importante reconocer que la claridad es una forma de respeto. Cuando falta, el silencio emocional se convierte en la elección de la otra persona. Libros como El poder de la hora, los libros de Eckhart Tolle, ayudan a anclar la mente en el presente, evitando que nos quedemos estancados, esperando una respuesta que tal vez nunca llegue. Comprender que el silencio duele más que una despedida no elimina el dolor de inmediato, pero aporta claridad. Esta comprensión abre el espacio para prestar menos atención a la ausencia de la otra persona y más a lo que ese vacío te exige emocionalmente, allanando el camino para el siguiente desafío: lidiar con la falta de explicaciones. La falta de explicaciones amplifica el silencio emocional de una manera casi cruel. Cuando nadie dice qué ha cambiado, la mente empieza a llenar los vacíos por sí sola. Y, casi siempre, estas respuestas internas son duras, injustas y cargadas de culpa. Este proceso profundiza el dolor del silencio y hace que el vacío en el corazón crezca silenciosamente día tras día. Sin explicaciones claras, la angustia interna se transforma en un diálogo interno constante. Revisas conversaciones, actitudes y momentos, intentando encontrar el error exacto que supuestamente causó la distancia emocional. Este esfuerzo mental es agotador, genera sufrimiento silencioso y refuerza la distancia emocional, incluso sin nuevas acciones concretas por parte de la otra persona. Lo más difícil es que la dolorosa ausencia no deja lugar a la defensa. ¿Cómo puedes responder a algo que nunca se dijo? El silencio te deja sin argumentos, sin rumbo y sin un cierre.
Esto debilita el corazón herido, que empieza a aceptar migajas emocionales solo para evitar enfrentar el vacío por completo. Una forma práctica de empezar a lidiar con esto es separar los hechos de las suposiciones. Hecho: la otra persona guardó silencio. Suposición: la razón. Siempre que notes que tu mente inventa historias dolorosas, vuelve a los hechos. Esta sencilla práctica reduce el impacto del abandono emocional y ayuda a recuperar el equilibrio interior. Otra estrategia útil es hablar con alguien ajeno a la situación. Un amigo de confianza o incluso un terapeuta pueden ayudar a reorganizar la narrativa emocional. Lecturas como Esencialismo. Los libros de Greg McKeown ayudan a eliminar el desorden mental y a centrarse en lo que realmente importa, evitando que el vacío se llene únicamente con dolor. Cuando no hay explicaciones, el vacío crece porque sigues esperando algo que quizá nunca llegue. Este agotamiento prepara el terreno para un cansancio aún mayor. La carga emocional de intentar mantener una conexión en soledad llega a un punto en que el silencio emocional deja de ser simplemente doloroso y se vuelve agotador. Te das cuenta de que siempre eres tú quien inicia la conversación, quien insiste, quien intenta rescatar algo que parece escapársele de entre las manos. Este esfuerzo unilateral profundiza el dolor del silencio y crea un cansancio que no es físico, sino del alma. El vacío en tu corazón crece cuando el afecto no encuentra reciprocidad. Este agotamiento se manifiesta de maneras sutiles: irritación constante, desánimo, falta de energía para cosas que antes tenían sentido. El sufrimiento silencioso se vuelve parte de la rutina y la distancia emocional se normaliza como si fuera aceptable. El corazón herido sigue intentándolo, incluso cuando ya clama por descanso. Lo más difícil es admitir que la distancia emocional ya no está en tus manos. Mantener una conexión requiere la voluntad de dos personas. Cuando solo una persiste, el silencio se transforma en abandono emocional disfrazado de etapa difícil. Y aceptarlo duele porque desmantela la esperanza que aún persistía. Una práctica importante aquí es hacer un inventario emocional. Pregúntate honestamente: ¿qué te he estado ofreciendo y qué he estado recibiendo? Poner esto por escrito ayuda a visualizar el desequilibrio. Pequeños hábitos de autocuidado, como paseos conscientes o reducir el tiempo que pasa esperando respuestas, pueden empezar a aliviar la angustia interior. También es fundamental redirigir la energía. En lugar de invertirlo todo donde no hay retorno, empieza a cultivar espacios donde te vean. Cursos, pasatiempos o lecturas como Puedes sanar tu vida, los libros de Luis Hay ayudan a reconstruir la autoestima sacudida por el constante silencio emocional. Reconocer el propio cansancio no es rendirse, es respetarse. Este paso abre el camino a una comprensión aún más profunda. Cuando el silencio deja de ser ausencia y empieza a aparecer rechazo. Al principio, el silencio emocional puede incluso parecer confusión o cansancio por parte de la otra persona, pero con el tiempo cambia de forma. Cuando la ausencia se repite, cuando no hay esfuerzo por reconectar, el silencio empieza a sentirse como rechazo. Y esta percepción afecta directamente al corazón herido, intensificando el dolor del silencio y dejando profundas cicatrices emocionales. Este momento es especialmente delicado porque el rechazo no siempre es explícito. Se presenta disfrazado de respuestas frías, falta de interés y constante distancia emocional. El sufrimiento silencioso se instala cuando te das cuenta de que ya no te buscan, solo te toleran. La dolorosa ausencia deja de ser duda y se convierte en sentimiento. El impacto de esto en la autoestima es significativo. La angustia interior aumenta y el vacío en el corazón comienza a interpretarse como falta de valía personal. Es común pensar:
Si fuera más interesante, más importante, esto no estaría sucediendo. Este tipo de pensamiento profundiza el abandono emocional y fortalece el desapego emocional interno, no solo de los demás, sino de uno mismo. Una guía práctica es separar el comportamiento de la identidad. El silencio de la otra persona refleja sus limitaciones, no su valor. Siempre que aparezca el rechazo silencioso, repite conscientemente: no soy el silencio que recibo. Este pequeño ejercicio ayuda a debilitar la asociación entre el rechazo y la autoestima. También es un buen momento para reconsiderar los límites. Quedarse donde no te quieren drena la energía emocional. Libros como Los límites del amor, los escritos de Walter Rizzo nos ayudan a comprender la diferencia entre persistir por amor y abandonarse por miedo a la soledad. Este discernimiento protege el corazón. Cuando el silencio se convierte en rechazo, algo debe cambiar, no siempre en la otra persona, sino en tu propia postura. Este despertar prepara el terreno para el siguiente paso esencial: aprender a lidiar con el silencio sin perderte. Aprender a vivir con el silencio emocional sin desvanecerse es uno de los mayores desafíos emocionales. Cuando la otra persona guarda silencio, existe la tentación de hablar demasiado, ceder demasiado o moldearse para intentar recuperar la atención. Esta lucha interna profundiza el dolor del silencio y aumenta el vacío en el corazón, porque uno comienza a abandonarse para no ser abandonado. El mayor riesgo es perder las referencias internas. Empiezas a medir tu valor por la respuesta de la otra persona, por el tiempo de espera, por la mínima atención recibida. Este sufrimiento silencioso corroe lentamente tu identidad e intensifica la angustia interior. En este punto, el desapego emocional no solo proviene del exterior, sino también del interior. Una práctica clave es recuperar las rutinas que existían antes de que esta relación se convirtiera en el centro de todo. Retomar actividades sencillas como el ejercicio físico ligero, la lectura diaria o incluso las tareas domésticas conscientes ayuda a reconstruir la presencia interior. Libros como La Mañana Milagrosa, los libros de Hal Elrod, son grandes aliados para crear rituales que fortalezcan el yo, incluso en medio de la distancia emocional. También es importante redefinir las expectativas. Esperar menos no significa sentirse menos, significa protegerse. Al ajustar lo que esperas de la otra persona, reduces el impacto de su dolorosa ausencia. Esto no elimina el dolor de inmediato, pero evita que el silencio emocional siga determinando tu estado de ánimo y tus decisiones. Otro consejo práctico es aprender a hacer una pausa. Antes de reaccionar ante el silencio, respira, observa y elige conscientemente no dar demasiadas explicaciones ni justificarte constantemente. Este autocontrol restaura la dignidad emocional y fortalece un corazón herido, demostrando que puedes navegar el silencio sin perderte. Lidiar con el silencio no se trata de volverse frío, sino de sentirse completo. Cuando empiezas a protegerte, algo cambia en tu interior. Este movimiento abre el camino a una decisión importante: elegir tu propia paz cuando la otra persona decide guardar silencio. Llega un momento en que el silencio emocional deja de ser simplemente algo soportable y empieza a exigir una elección consciente. Cuando la otra persona decide guardar silencio, debes decidir si seguirás viviendo en función de esa ausencia. Elegir tu propia paz no elimina el dolor del silencio de inmediato, pero interrumpe el ciclo de sufrimiento silencioso que te ha estado drenando la energía. Esta decisión no es sencilla, pues implica soltar expectativas. El vacío en el corazón persiste, la distancia emocional aún se siente, pero algo cambia. Dejas de buscar respuestas que nunca llegan.
La angustia interior disminuye cuando comprendes que no puedes controlar el comportamiento de la otra persona, solo cómo reaccionas ante él. Mucha gente confunde la paz con la indiferencia, pero no son lo mismo. Elegir la paz significa distanciarse de lo que nos duele, aunque aún queden sentimientos. Es reconocer que el desapego emocional no define nuestro valor. Esta comprensión debilita el abandono emocional internalizado y fortalece un corazón herido. Una práctica concreta es establecer límites claros. Por ejemplo, decidir no iniciar más contacto, reducir la exposición a recordatorios o incluso reorganizar los espacios que provocan ausencias dolorosas. Estos pequeños gestos le indican a tus emociones que mereces atención, incluso cuando la otra persona elige el silencio. También es un buen momento para invertir en crecimiento personal. Cursos, nuevas habilidades o lecturas, como el arte de la felicidad, estas enseñanzas del Dalai Lama ayudan a redirigir la atención hacia el interior, transformando el dolor en aprendizaje. Esto no borra el pasado, pero resignifica la experiencia. Elegir tu propia paz es un acto silencioso de valentía. Es cuando comprendes que ya no necesitas lastimarte intentando ser escuchado. Este último paso no lo acaba todo, pero abre el espacio para una reconstrucción más consciente de ti mismo. Llegar hasta aquí ya dice mucho de ti. Significa que, en cierto modo, el silencio emocional ha dejado huella y ha suscitado preguntas importantes. El dolor del silencio, la distancia emocional y este vacío en tu corazón no surgieron de la nada. Se construyeron poco a poco, entre ausencias, expectativas e intentos de mantener algo vivo por tu cuenta. Ahora, la pregunta ya no es ¿por qué la otra persona se quedó callada?, sino ¿qué hago con todo lo que he sentido hasta ahora? Quizás sea hora de mirar con más compasión tu propio corazón herido. ¿Cuántas veces has ignorado tu angustia interior para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has normalizado el sufrimiento silencioso pensando que era solo una fase? Reconocer esto no se trata de hacerse la víctima. Se trata de asumir la responsabilidad emocional de ti mismo. El silencio de la otra persona ya no tiene por qué ser el centro de tus decisiones. Puedes elegir actuar, pensar y posicionarte de forma diferente. Pequeños pasos ya marcan la diferencia. Respetar tus límites, reducir las expectativas poco realistas, dejar de dar demasiadas explicaciones e invertir energía donde haya un intercambio genuino. Cada elección consciente debilita el abandono emocional internalizado. Ahora, reflexiona honestamente. ¿Qué te ha enseñado este silencio sobre tus límites? ¿Hasta qué punto te has puesto en segundo plano para conservar a alguien cerca? ¿Qué cambiaría en tu vida si eligieras la paz con la misma intensidad con la que intentas mantener esa conexión? Transformar este dolor en aprendizaje es posible, no porque el silencio haya dejado de doler, sino porque has decidido no vivir prisionero de él. Este es el comienzo de una nueva postura emocional, más firme, más consciente y más alineada con tu verdadera identidad. Si este contenido te pareció interesante, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue viendo nuestros próximos videos. Aquí hablamos de sentimientos reales, dolor silencioso y decisiones liberadoras. No tienes que pasar por esto solo.